Existen familias nahuales que heredan la capacidad de transformarse en animales. Algunas leyendas afirman que crían humanos como si fueran ganado, marcándolos con pócimas o alimentos especiales para debilitarlos, antes de usarlos en rituales o alimentarse de ellos. Tenía 14 años, y desde los 10 mi vida había consistido en pasar de casa a hogar en casa a hogar, con múltiples familias de acogida. Había quedado bajo custodia del Estado. Determinaron que mi madre no era apta para cuidarme, lo cual, en retrospectiva, es cierto. Muchas veces he pensado que si van a arruinar a los chicos de esa manera como lo hace el Estado, entonces tal vez no deberían apartarnos de nuestras familias. Al menos eso es lo que pienso. Sé que para muchos eso no es cierto, y lo respeto, pero en mi experiencia puedo asegurar que si bien logré salir de los malos tratos de mi madre, mi vida no cambió mucho. Ahora comencé a recibir malos tratos de completos desconocidos. Nunca me quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. Creo que el sitio donde más duré fue un par de meses. Para cuando cumplí 14, ya había perdido toda esperanza de ser adoptado o de que mi madre regresara por mí, pensamiento que me acompañó durante muchos años cuando era más pequeño. La historia comienza cuando iba a cambiar nuevamente de casa a hogar, como ya era costumbre. Esta vez sería un poco diferente. Lo que lo hacía distinto era que la familia en cuestión no era convencional. Para empezar, ni siquiera vivían en la ciudad. Según me dijeron, tenían una especie de granja donde albergaban a ciertos niños problemáticos, justo como yo tenía la reputación de ser en aquellos años. Según las palabras del trabajador social, era un buen lugar, y al parecer los chicos que iban ahí se quedaban durante años. Podía ser una oportunidad para establecerme, y quizá lo único que necesitaba era un cambio de ambiente para así enderezar mi vida. Yo no estaba para nada contento con la idea de que me llevaran a un sitio tan lejano. Una cosa era cambiar de vivienda cada semana, prácticamente, y otra era que me quisieran sacar de la ciudad a un lugar remoto, o más bien a una granja. Sabía que nada de eso dependía de mí. Lo tenía muy presente, a pesar de que sí intenté decir un par de veces que no quería ir, tampoco insistí demasiado. Y fue así como fui llevado a aquel sitio. Fue un viaje muy largo, acompañado del trabajador social. Al salir de la ciudad, pensé que tal vez era una mala idea. Todo ese día, desde que desperté, había tenido un muy mal presentimiento. Lo dejé pasar, creyendo que solo eran los nervios por ser enviado tan lejos o simplemente porque no estaba seguro de querer ir hasta allá. Cuando llegamos, me sorprendió lo grande que era aquel lugar. Nunca había estado en una granja, y mucho menos había convivido con animales distintos a gatos, perros o ratas. Ese sitio parecía estar lleno de cerdos, vacas, gallinas, cualquier animal de granja que pudieras imaginar. Parecía irles muy bien. El lugar se veía ordenado y en realidad era bastante bonito. Algo que llamó mi atención de inmediato, algo que el trabajador social ni siquiera pareció notar en ese momento. No se veía a nadie. No solo la granja no tenía vecinos alrededor, sino que no había ningún chico trabajando como pensé que lo estarían. El supuesto propósito de recibir a niños problemáticos era tener mano de obra, y de alguna manera eso ya lo había visto antes, pero no había nadie por ningún lado. Todo esto lo observaba desde el auto del trabajador social, cuando, de pronto, y sin que yo notara desde dónde había salido, apareció un hombre. Era muy alto, vestía una camisa a cuadros y llevaba sombrero. Hablaba cómodamente con el trabajador social y señalaba el auto un par de veces donde yo estaba. No sabía lo que decían, pero estaba seguro de que hablaban de mí. El hombre era de pocas palabras. Creo que sonreía y contestaba, pero me di cuenta rápido de que solo respondía preguntas, no las hacía. No intentaba tener una conversación. El trabajador social me dijo que podía bajar del auto y, luego de decirme el nombre del hombre, se despidió de mí diciendo que tal vez nos veríamos pronto. En cuanto me quedé a solas con aquel hombre, supe que ese lugar era algo extraño. No solo por la falta de chicos, los cuales me aseguraron que estaban ahí, sino porque él ni siquiera se molestó en decir palabra.
Simplemente comenzó a caminar. Yo supuse que debía seguirlo. Llegamos a la casa, que era grande, y al entrar vi a toda una familia. Supe que eran familia porque eran extremadamente parecidos. ¿Han escuchado ese chiste donde algunos padres aseguran que sus hijos son fotocopias de ellos? Pues eso exactamente. Pero en este caso era algo espeluznante. El parecido entre todos era demasiado. Aunque algunos fueran mayores que otros, podías ver que, al menos, los pequeños, cuando crecieran, serían exactamente iguales que los grandes. Y, por su parte, los grandes, cuando habían tenido la edad de los pequeños, también debieron lucir exactamente como ellos. Y a su vez, parecía que cuando crecieran, serían iguales al hombre que me había llevado hasta ahí, quien deduje rápidamente que era su padre. Algo en su actitud me decía que todo su estado normal había estado antes en docenas de lugares temporales y que en ningún otro había pasado algo así. Sabía que algo debía estar mal, pero tampoco era como si tuviera opciones sobre a dónde ir. Por eso pensé que simplemente debía hacer lo de siempre, adaptarme y aguantar hasta que decidieran que ya no querían quedarse conmigo, para luego devolverme y empezar de nuevo. Uno de los chicos me llevó hasta el cuarto donde me quedaría. Era una persona de pocas palabras. No hacía preguntas, solo respondía a lo que yo le dijera, de una forma muy monótona, casi como si ya tuviera las respuestas pregrabadas. Era como si hubiera escuchado las mismas preguntas tantas veces que había aprendido a lidiar con ellas de forma automática. Llegamos hasta una vieja puerta de madera y, al abrirla, me di cuenta de que dentro había dos chicos. Uno que debía tener unos 16 o 17 años, y otro que parecía tener mi edad, o al menos eso aparentaba. Me dejó ahí con ellos sin decir nada más. A pesar de que yo no solía hablar mucho con los chicos con los que compartía casa-hogar, y me había prometido no encariñarme con nadie, pues sabía que aquellas relaciones podían romperse de un día a otro. Me dio gusto ver a personas que no se parecieran tanto entre sí. Eso en serio me había puesto algo incómodo. Hablé con ellos, incluso tocamos el tema de sus similitudes, que también les parecía extraño. Les pregunté si aquel era un buen sitio, a lo que me respondieron que no estaba mal. No eran groseros, aunque algunos podían ser algo indiferentes. No intentaban ser tus padres ni tus amigos, simplemente existías en su casa para que cobraran el cheque. Ya había estado en lugares así. Rápidamente, el mal presentimiento que tuve al llegar se disipó. Pensé que era un sitio común y corriente como en los que ya había estado muchas veces. Recuerdo muy bien mi primera noche. Me encontraba dormido profundamente. Nunca he tenido problemas para dormir en lugares nuevos. Fui despertado por un ruido que, aunque no pude identificar claramente, fue lo suficientemente fuerte como para sacarme de ese sueño profundo. Era como si muchos perros corrieran al mismo tiempo. Miré a mis compañeros de cuarto esperando que me dijeran qué era ese sonido, pero ambos dormían profundamente. Luego de pensarlo un poco, supuse que no estaba acostumbrado a los ruidos de la granja y que probablemente era algo normal. Tal vez incluso había algunos perros que no había visto. Convenciéndome de eso, volví a dormir. Al día siguiente, durante el desayuno, ocurrió algo extraño. A mí y a mis otros dos compañeros nos sirvieron comida, pero la familia no comía. Decían que estaban bien, que no necesitaban comer en ese momento porque ya lo habían hecho antes. Me pareció un poco raro que comieran antes que nosotros, pero pensé que tal vez preparaban mejor comida para ellos mismos y no quise indagar mucho. Algo que me desagradó fue que junto con el desayuno nos dieron un vaso enorme de un jugo verde. Según la madre de la familia, era maravilloso para la salud, aunque admitía que no sabía muy bien. No quería tomarlo, pero vi que tanto mi compañero mayor como el más pequeño lo bebieron sin decir nada. Y aunque yo tampoco quería hacerlo, no quería tentar a la suerte desde el primer día. Lo tomé. No sabía mal, pero tampoco era un sabor agradable. Aún así, lo terminé con algo de esfuerzo. Después de eso, nos dijeron que podíamos hacer trabajos en la granja según lo consideráramos mejor. No había ningún tipo de supervisión durante horas.
Pasé la mayor parte del día sentado, al igual que mis compañeros. Aseguraban que siempre era así, que no les importaba mucho qué hacíamos. Ellos se encargaban de manejar la granja. Aquello reforzaba mi impresión de que solo era un negocio para cobrar los cheques del gobierno por tenernos ahí, y que en realidad no les importábamos mucho. Algo que también me aseguraron fue que ese jugo no era un evento aislado. Tomaríamos eso todos los días. La mujer decía que era muy nutritivo y que nos haría bien. Yo no sentía nada raro en mi cuerpo. Me sentía igual que siempre. No vi problema en que nos diera algo saludable. Como no sabía mal, tampoco tenía una excusa real para negarme. Sus comentarios no me importaron mucho en ese momento. Pasé muy por alto todo lo que me dijeron. Algo que sí recuerdo de ese primer día es que por la tarde, cuando regresábamos a la casa, el padre me detuvo a medio camino y me preguntó qué había hecho durante el día. Le dije que había recogido algunas hojas y alimentado a algunos animales. No sé si fue una mentira convincente, pero pareció suficiente para que el hombre quedara satisfecho. Intenté seguir caminando, pero él seguía deteniéndome, diciéndome que había olvidado cerrar los establos de los caballos. Me pidió por favor que lo hiciera, mientras me daba un juego de llaves y me señalaba el lugar donde estaban. No demoré mucho en cerrar las puertas, como me lo había pedido, y decidí regresar. Mientras caminaba de vuelta, sentí algo raro. Comencé a escuchar una pesada respiración, al mismo tiempo que sentía que alguien me observaba. Aceleré el paso, pero entre más rápido creía estar caminando, menos avanzaba. No tenía ningún sentido para mí, pero aún así continué. No fue hasta que escuché, de pronto, como si alguien corriera. Primero se oyó como un perro muy grande, pero no podía verlo. Seguí caminando más rápido. De hecho, casi corría. De pronto, escuché como si alguien se acercara. Volteé hacia atrás y entonces lo vi. Un perro enorme. Pero no cualquier perro. Era el más grande que había visto en toda mi vida. Comencé a correr, y cuando lo hice, los pasos de aquel animal dejaron de sonar como los de un perro, y pasaron a escucharse como los de un ser humano corriendo hacia mí. Esta vez no tuve el valor de voltear hacia atrás para corroborarlo. Solo seguí corriendo. Corrí, hasta que llegué a la casa, donde entré rápidamente, casi azotando la puerta. Recuerdo que revisé por la ventana para ver si aquel animal seguía ahí, pero cuando lo hice no vi nada. La madre terminó por tomarme por sorpresa y me cuestionó qué veía. No supe qué decirle. No quería que creyera que estaba loco. Solo le dije que nada, que creía haber escuchado un ruido afuera antes de irme a mi habitación. Tal vez eso se hubiera quedado en mi mente, y probablemente yo mismo lo habría olvidado. Pero la razón por la cual esto quedó tan marcado fue que, mientras caminaba dentro de mi habitación, la puerta se abrió y entró el hombre. Él estaba bien. Con esto quiero decir que no se le veía nada diferente a simple vista, pero a pesar de que yo estaba lejos de él, cruzó su mirada conmigo y sonrió. Fue algo bastante desagradable. Su sonrisa era más una burla, como si supiera lo que acababa de vivir y le diera risa. Además, aunque no podía asegurarlo con certeza por la distancia, me pareció que sus ojos se habían tornado de un color amarillento como de animal. Recuerdo muy bien cuando con otro chico, más grande, comenzamos a entablar una amistad. Pasábamos mucho tiempo juntos y nos llevábamos bien. Aún lo recuerdo muy claramente, especialmente aquella noche en la que me despertó y me dijo que había conseguido unos cigarros cuando fue al pueblo y que si quería salir a fumar con él. Claramente acepté. Salimos de la cama y salimos a escondidas de la casa. Me llevó tras el granero. Me dijo que ahí nadie nos vería ni olería el humo. Estuvimos ahí un buen rato y hablamos de muchas cosas, entre ellas sobre los jugos que nos hacían tomar a diario. Él decía que siempre había sido así desde que llegó. Llevaba casi 2 meses allí. Me dijo que era el lugar donde más tiempo había estado y que parecía que no querían deshacerse de él. Al menos todavía. Mientras no tuviera que mudarse, aquellos jugos no le parecían tan malos. Quise contarle lo del perro, lo que había visto aquel día, pero algo me detuvo. Creí que se burlaría de mí o... no lo sé. Solo no quería quedar como un tonto.
diciéndole que creía haber visto un enorme perro que luego se paró en 2 patas y me persiguió. En mi cabeza sonaba absurdo, y no quería ni imaginarme cómo sonaría en voz alta. No se lo dije, aunque él sí me contó algo extraño que me hizo dudar de si lo que viví ese día fue real o no. Me mencionó algo perturbador sobre el hombre. Me aseguró que una vez lo había visto comerse un lechón recién nacido. No estaba jugando, lo decía en serio. Lo había visto. Estaba en cuclillas comiéndolo. Sabía perfectamente qué era. No tuvo que acercarse demasiado, aunque él estaba convencido de que se cuidó muy bien para que el hombre no lo viera. Desde ese día sintió que lo miraba con desaprobación. Yo pensaba que, en realidad, el hombre sentía repudio hacia él por haberlo visto hacer algo tan horrible. Pero tampoco le dije eso, solo seguí escuchando lo que me contaba. También me dijo que no le parecía normal que esas personas no tuvieran amigos, que nadie los visitara, y que los hijos no fueran a la escuela. Eso sí que era extraño, y lo había notado desde los primeros días ahí. Ellos parecían estar completamente solos en ese sitio tan apartado. Ni siquiera había vecinos cerca. Era un poco espeluznante, pero pensé que tal vez solo querían su privacidad y educar así a sus hijos. Eso fue lo que me dijo el trabajador social cuando le comenté lo aislado que estaba el lugar. Se lo mencioné a mi amigo, pero él me dijo que no se sentía cómodo ahí y que no veía la hora de cumplir 18 para irse y nunca volver, pero que al menos por el momento aquel era el mejor sitio en el que podía estar. Estuve de acuerdo con él. Recuerdo que una semana después desperté con la noticia de que mi amigo se había ido. En realidad no me dijeron mucho, solo que no era asunto mío. Esto ya había ocurrido un mes antes con el otro chico más joven, el cual no me pareció extraño, pues siempre decía lo mucho que quería irse, y creí que simplemente lo había hecho. Me dijeron que Servicios Sociales había decidido que lo mejor era que viviera en otro sitio. Eso me pareció muy extraño. Normalmente no te llevan así de un día para otro. Siempre te avisan con anticipación. Además, yo sabía que él no se iría sin despedirse. No podía ser así. Sus cosas seguían en su cuarto. No se había llevado nada, pero ellos simplemente me decían que no me metiera, que después le enviarían sus cosas. Eso fue muy extraño, pero solo tenía 14 años. No había nada que yo pudiera hacer, solo guardé silencio. Creo que pasó una semana completa. Recuerdo que toda esa semana ellos estuvieron comiendo carne, la cual no me daban a mí, lo cual era algo extraño. No sabía de dónde la sacaban. A mí me hacían comer otro tipo de cosas. Sin duda me generaba intriga saber de dónde la obtenían, pues veía que todos los animales seguían vivos y no veía que nadie fuera al pueblo a comprar esa carne. Una tarde me encontraba simplemente andando por ahí cuando decidí entrar a una pequeña bodeguita, la cual nunca antes me había llamado la atención. Según mi amigo, ahí solo guardaban herramientas, pero como estaba aburrido y no quería ir aún a la casa, decidí acercarme. De cerca, un horrible olor invadía el ambiente. Todo estaba un poco extraño. Uno pensaría que ese hedor me habría quitado las ganas de ver qué había dentro, pero en lugar de eso, solo aumentó mi curiosidad. No pude entrar. Estaba cerrada con un grueso candado, pero podía asomarme por una ventana. Una parte de mí sabía que solo vería herramientas, pero en la mesa había algo más, partes humanas. Como si eso no fuera lo suficientemente impactante, lo que más me aterrorizó fue ver un brazo. En él había un tatuaje de una nave espacial, justo como el que tenía mi amigo. Retrocedí impactado. Me mareé. No podía pensar con claridad. Todos mis pensamientos estaban borrosos, y de pronto vomité. Vomité mucho. Solo podía pensar en la maldita carne que todos ellos habían estado comiendo todo ese tiempo. Fue en ese momento, mientras seguía ahí paralizado, que vi al hombre. Me miraba directamente. Estaba algo lejos, pero claramente sabía lo que estaba pasando, y yo también. Por fortuna, mi cuerpo reaccionó de forma instintiva, y antes de que me diera cuenta, ya estaba corriendo. Pude escuchar una respiración muy profunda, justo antes de volver a oírlo. Aquel perro enorme corriendo tras de mí.
Pero esta vez no lo escuché en 4 patas, lo escuché en 2. Esta vez sí volteé y lo vi. No era ese clásico hombre lobo que la gente suele ver en las películas. Era muy delgado, demasiado, diría yo, casi como si estuviera enfermo. Aunque tenía muchos rasgos de perro, al estar de pie adquiría una forma más humanoide. O no sé si era por transformarse tan deprisa, pero aún tenía orejas humanas y una nariz más chata. No lo observé mucho, seguí corriendo. Llegué a los límites de la propiedad y no me detuve hasta alcanzar la carretera. Por suerte, justo pasaba un auto. Lo detuve y me subí, desesperado. Le dije al conductor que alguien venía tras de mí y que me ayudara. El hombre arrancó. Eso sí fue un golpe de suerte. Sabía que, de no haber encontrado a nadie, probablemente me habría alcanzado. Me habría arrastrado de vuelta y habría tenido el mismo final que mi amigo. No sé si hice lo correcto al irme así. Apenas el hombre hizo una parada para llamar a la policía, como me había dicho, bajé del auto y salí corriendo. Estaba asustado. Tenía miedo de que me regresaran allí. Algo me decía que si alguien se enteraba, me devolverían a ese sitio. También pensaba que, aunque lo contara, nadie me iba a creer. Pensé en todos esos batidos que nos hacían tomar. Decían que eran para desintoxicarnos. Claro que nos alimentaban bien. Claro que buscaban que estuviéramos sanos. Éramos como su ganado. Nos criaban para eso. Después de eso viví en la calle por mucho tiempo. Luego logré conseguir un trabajo y es así como hoy vivo un poco mejor. Nunca le conté a nadie lo que sucedió, hasta hoy. A veces me culpo. Pienso que esa granja probablemente recibió a más niños después de mí y que les pasó lo mismo. Pero otra parte de mí cree que, aunque lo hubiera contado, nada habría cambiado, y aunque me siento culpable, al menos pude escapar de ahí.